Para esta época, ¿no? 14 grados 7 décimas es la temperatura a esta hora, con un cielo totalmente despejado. Lindo, lindo, lindo. Lindo, con una jornada que ha comenzado como todas las anteriores. Con un fresquete tremendo. Igual, claro, uno depende también en dónde se encuentre en Bariloche. En algunos lugares se nota más, menos, ¿no? Depende la altitud, me parece, ¿no? Sí, sí, pero se hace notar a la mañana tempranito, hace un fresquete bárbaro. Vamos a charlar con un amigo, vamos a charlar con un baluarte de la pluma, una eximia pluma, un colega, pero yo no tengo ni pudor al decir esto, ¿no? Colega por la parte periodística, pero es periodista, es escritor, y tiene un sinnúmero de obras. Ahí estamos. Estamos con unas cuestiones técnicas, corrigiendo en vivo. Esto es radio en vivo, y así estamos. Decía, hoy tenemos una visita de un hombre experimentado en las artes, en las letras, y nos da mucho gusto recibirlo. Como en otras oportunidades que hemos charlado, nos visita hoy Cristian Macelo. Cristian, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Después de esta presentación digo, hola, chao, me voy. No, pero de verdad, sentida presentación. La verdad que sos de los periodistas locales que más se destacan, porque además no solamente por tu pluma, eximia pluma, sino por tu versatilidad, porque abordás diferentes temáticas, y quienes seguimos el curso de las noticias en muchos rubros, te vemos allí, te leemos como el autor de unos cuantos artículos relacionados a muchos temas. La base del periodismo, en vez de saber mucho sobre un tema, saber un poco de cada tema. Un poco de todo, ¿no? Sí, a veces son cosas que surgen, otras veces es por gusto personal, pero trato de hacer un poquito de todo. Y me gusta escribir un poco me gusta también pintar personajes a veces, ¿no? Entonces, en el rubro de la entrevista es algo que particularmente sí es algo que me agrada mucho, pero también me tocan tratar otros temas y lo hago, no hay problema. Has traído, alguno de tus trabajos, ¿no? Material para compartir aquí en Tarde Viva, Cristian, y has tenido la posibilidad de participar, ¿no? Hace algunos días nada más, en el marco de la fiesta de la palabra. Han tenido el honor todos los que han asistido de irte a ver, a escuchar. Ahí sí, en realidad el honor lo tuve yo de poder, pero me invitaron para hablar de los libros. Y lo que yo propuse fue, para cumplir con esa parte, hablar un poco de los libros, pero quería hacer algo distinto, y lo que hice fue preparar una especie de pequeña charla poética en referencia a la literatura, pero vista de un punto de vista metafórico. Claro. Y hoy Cristian vino con 9 de sus hijos, 8 en formato papel, libro, y uno que es su hijo Bioy, a quien también le agradecemos la visita. Está corridito de la escena radial, pero bueno, le damos la bienvenida. Ese fue el que escribí mejor. ¿Esa es tu mejor obra? Sí, lejos. La versión mejorada de Cristian. Que no está terminada, ¿no? No está terminada. Es en desarrollo, en un desarrollo continuo. ¿Esa es a pluma o a cincel? O a cintazos. Depende del momento. No, él no, es buenísimo. Los que lo conocen, porque suele acompañarme a muchas notas. No sé a quién salió, pero salió muy bueno. Qué bien. Qué grande. Sí. ¿El nombre de él? Bioy. Bioy Agustín Macelo. Muy bien. Bioy es obviamente por Bioy Casares. Claro. Sí. Cristian, bueno, acá tenemos tus libros: Miscelánea Serratiana, Reflexiones de un hombre herido, Una bala, Paredón y después, Tras las huellas del capitán Sabina, Sabina 23 puertos, Ella, Enrique Sims, y Un sueño fuera de ambiente.
en qué momento de tu vida abordaste todas estas obras que te llevaron a publicar libros? Supongo que diferentes temáticas. Yo he relojeado algunos de tus libros, pero no todos. ¿En qué momento de tu vida llega cada uno de estos logros tan personales, tan particulares que después el autor, como en tu caso, da a conocer? Bueno, de algún modo fue eso la primera parte de la charla, la primera parte de la charla el otro día. El primer libro fue Miscelánea Serratiana. Yo estaba en ese momento, yo soy de Mar del Plata, nací en Mar del Plata, ya prácticamente es la misma cantidad de tiempo que la que viví en Mar del Plata que la que estoy acá, o sea, ya soy barilochense, Claro, pero claro. nací allá y estudiaba periodismo y trabajaba en un diario local de allá. Y en un término de muy poco tiempo entrevisté en 2 ocasiones a Serrat, Nada más y nada menos. que para mí era como un prócer. Claro. Entonces, estoy hablando de unos 6 meses de diferencia, algo así. Y aparte, cuando hablamos de esas entrevistas, era un diario pequeño, no eran entrevistas pautadas, ninguna de ellas. Fuiste a empujar ahí entre la muchedumbre. Me acerqué al hotel donde paraba, lo esperé hasta que salió. Cuando salió le pregunté, me dijo que estaba muy ocupado porque ya estaba saliendo para la prueba de sonido, que era verdad, Claro. y que se iba al otro día. Entonces dije, lo agradecí igualmente, me di vuelta y cuando me estaba yendo lo escucho que me dice, pero vente mañana para el aeropuerto que vemos si podemos hacer algo. Y fui y el avión estaba por salir y seguía hablando y fue la única nota que en ese viaje dio en la Argentina. Qué barro, qué pegada. Escúchame, a priori uno dice, no, ¿qué me va a dar la nota a mí? Pero Sí. el no ya lo tenemos. Claro. Muchas veces no. Y la segunda leyó la primera nota, se la dejé en el hotel donde fue nuevamente de Mar del Plata, porque vino con muy poca diferencia una de otra, porque fue en el momento en que había sacado el disco sinfónico, había sacado un disco de estudio que se llamaba Versos en la Boca, y que era la gira que la había llevado a Mar del Plata, y muy poco tiempo después estaba la versión sinfónica, entonces volvió al poco tiempo. Y ahí directamente me hizo llegar un mensaje de que me veía en el camarín y demás, y bueno, ahí hice otra nota, y después hubo otra que ya quedó fuera del libro, que fue más adelante. Y bueno, lo que pasa en esa ocasión era entrevistar 2 veces a una persona así. Se me ocurrió, dije, es ahora o nunca, siempre me había gustado. Yo comencé a estudiar periodismo porque me gustaba escribir. Claro. Me sentía escritor sin escribir, entonces quería escribir. Y más allá de haber escrito unas poquitas cosas, no había estirado de un modo, llamémosle entre comillas, profesional, eso. Y estudié periodismo. Ahí está. Vos te capacitaste, te profundizaste en los conocimientos de la En realidad, a la vez escritura. que estudiaba, trabajé. El primer año ya una profesora veía que escribía bien y me dijo, andá, el diario de allá de Mar del Plata se llamaba El Atlántico. Sí. Andá al Atlántico que están buscando gente. Me dice, no es para escribir, pero ¿Cuántos andá. años tenía, Cristian? Yo era grande, porque empecé a estudiar grande. Tendría unos, ponele 25, no me acuerdo 25 justo, años. pero por decirte algo, 25 años. A ver, si voy a cumplir 50, sí, alrededor de 25 años. Y había estudiado un año de Derecho, me había ido muy bien, pero no me gustó, y después no había estudiado, y cuando sentí esa necesidad de decir, no quiero que se me pase el tiempo, quiero de escribir, porque lo sentía ese pulso, busqué un modo en que lo que se enseñara también se vinculara a mí, y en ese lugar donde estudié periodismo, funcionaba como una sala de redacción de las antiguas. Claro. Entonces había, más allá de las aulas, de donde estaban los profesores, que tenías profesores de como cualquier carrera, de historia o algo así, también tenías profesores como si estuviese en un diario, profesor de espectáculo, profesor de tal cosa, profesor de televisión, y tenías una sala de redacción con máquinas de escribir,
Eléctricas. Olivetti. En ese caso eléctricas. Sí. Y te daban información, datos, y vos tenías que hacer las notas ahí, escribías, ¿verdad? Claro. Y más había un estudio de radio en el lugar, había un estudio de televisión. Entonces ahí aprendí, y bueno, cuando fui ahí a aquel diario, resultaba que lo que estaban pidiendo en realidad era alguien que atendiera el teléfono para recibir. En aquel momento se recibían mensajes para diferentes rubros comerciales, Claro. que eran gratuitos. Entonces recibías eso y estabas con un aparatito. Un headset. Sí, y transcribías y escribías, y Claro. después eso a última hora se lo pasabas a alguien que tipeaba para pasarlo. Claro. Y así una vez, una de las veces que subí a la redacción con los papelitos, el jefe de redacción me llama, me dicen que vos escribís bien, prepará la temperatura. La temperatura, yo les paso a explicar, no era el pronóstico. Sí. Era que en ese diario, al día siguiente salía el pronóstico del día, pero salía una foto del día anterior y con unas líneas acompañándola diciendo cómo había estado de la jornada. Claro. Entonces, ¿Cómo había estado climáticamente? climáticamente eran 10 líneas como mucho. Uh-huh. Pero yo jugaba con eso. Yo en ese momento, no sé, estudiaba, entonces la agarraba, iba a la mañana, le decía a los chicos, mis compañeros, díganme una palabra. Y yo metía esa palabra en la temperatura, ¿En sea serio? lo que sea. ¿sí? ¿En serio? Qué bien, qué bueno. Y han salido. ¿Y cuál fue la palabra más? ¿Alguna de las que te tocó? Hubo una que me acuerdo que era, no me acuerdo qué me dijeron, pero yo me acuerdo que decía algo así como que el día había estado pintado por un artista que en su paleta de colores solo tenía tonos ocre, ponele. Sí. Era algo así. Como de esa rareza. Y un día el diario pertenecía a Crónica Uh-huh. de Buenos Aires, Sí. y un día Crónica, no sé por qué motivo, no salió, y entonces me llaman para que a última hora, cuando yo me estaba por ir de lo que hacía en ese momento, me llaman para levantar cables, que para los jóvenes es medio difícil de explicar, Sí. pero había una maquinita que era una especie de poner como si te imaginaste un fax, si llegaron al fax, Pero más o si no grande. una impresora, que escupía continuamente papelitos. Y los papelitos eran información, de notas sin preparar como notas, digamos, era información. Bueno, eso lo tenías pero continuamente, era como una especie de tela en tu casa, ¿no? Claro. Entonces agarran y tenías que ver los papelitos y si había alguno que valía la pena, Transformarlo en noticia. transformarlo en noticia. Uh-huh. O por lo menos marcar, en ese momento no estaba sobre el horario de cierre, no había tiempo de nada, pero se los marcaba para pasárselos. Y a la vez llegaron 15 porteros furiosos que estaban enojados por no sé qué, y me mandaron a mí a atenderlos sin grabadora, sin nada, y esa fue mi primera nota, una nota a porteros de edificio enojados. Y ahí al otro día me dijeron pasás a redacción, y ahí empecé a trabajar. Qué bárbaro. Y esto, digo, de alguna forma vos te forjaste lo que sería tu futuro, lo que hoy es tu presente y seguirá siendo tu forma de sustento, ¿no? Digo, fuiste tras el sueño de alguna forma, no claudicaste digo, en el medio habrá habido necesidades, supongo, económicas, necesidades de persistir con la idea de trabajar de escritor, periodista Sí. o escritor de libros, ¿no? Y no claudicaste. No, digamos, incluso la situación no era... Yo entré como pasante ahí. Que te daban las gracias. Te daban un sueldito Y que una- vendría a ser como si fuera ahora poner... Imagínate, no, y no sé si llegaba, pero pongámosle 200.000 pesos Claro, por decirte claro. algo. Para decir, che, pibe, te pagamos parte del bondi. Y el asunto es que yo ya había terminado de estudiar y seguía, entonces agarré y me fui. Renuncié. Mi última nota antes de renunciar fue a Maradona. Claro. Y yo dije, esta nota se la podría vender a cualquiera. Sí. Yo tenía una buena relación con el subdirector del diario. Te la doy a vos, ¿Y la publicó porque el diario creo de Mar del Plata? que lo correcto. Sí. Y nadie se había enterado que estaba Maradona en Mar del Plata. Claro. Y yo le había hecho una entrevista
a las 2 de la Profunda. mañana. No profunda, pero había hecho una entrevista. Bueno, las cosas que contestó fueron profundas, pero no era que tuve 2 horas con Maradona. Pero tuve con Maradona en un momento que nadie sabía que estaba Claro. para todo el mundo estaba en Cuba en ese momento. Y lo entrevisté, dejé la nota y me fui. Y me llamaron varias veces para que volviera, entonces finalmente arreglé porque hacía las notas y yo las llevaba y arreglé otras cosas y Claro, arreglé claro, y ahí claro. me pude dar el lujo de empezar a hacer notas, no sé, a Spinetta, Charly García, Papo. ¿Cómo llegás a Sabina? Espera, después hagamos un vengo y me voy, ¿no? De Serrat, que no es un tema menor, ahora nos vas a contar la segunda entrevista, pero ¿cómo llegás a Sabina? Sabina, para el diario ese de Mar del Plata yo había entrevistado en un par de ocasiones a Adriana Varela. Y conmigo fue siempre muy buena, fue en un montón de cosas. Fue buena en el sentido de darme fuerza y de hacerme creer que lo que hacía valía, que no era una nota nada más lo que yo hacía. Y agarró, no sé, en el medio de una... primero le gustaba el modo de entrevistar y después le gustaba cómo escribía, las dos cosas. Claro. En el medio de una nota, por ejemplo, agarró y grabó ella un mensaje para mi jefe, para decirle lo que pensaba de mí en el medio de la nota. Y después agarró y al ver la nota publicada me dedicó un tema sobre el escenario. Yo no lo podía creer, no tenía ni idea. La gata Varela dedicándote un tema arriba del escenario. Y después, en una entrevista, me dijo, vos tenés que conocer a Sabina. ¿A vos ya te gustaba la música de Sabina? Yo era admirador, sí. No soy fan de nada, pero era admirador. Claro. Era muy admirador. Y dice, ustedes se van a llevar bien, tenés que conocerlo. Y agarró y me dice, no hay manera de presentártelo, pero va a estar en Buenos Aires en tal fecha porque se entregaban los premios Gardel. Y él no estaba nada que estuviera nominado de nada, pero iba a cantar una canción. Iba de invitado para cantar una canción. Entonces agarré, fui, que la idea, conseguí entrar, todo esto estamos hablando de, era como si fueras desde un pueblo a Nueva York, que el trato periodístico me refiero, ¿no? Era un medio donde estaba yo que era muy chiquito, Claro, claro. y tenía que entrar al Luna Park donde estaban los principales medios cubriendo eso. Conseguí, no me acuerdo ni cómo, pero conseguí. El asunto es que Sabina, cada artista después hacía como una especie de mini conferencia de prensa. Sabina en ese caso falló el sonido, estaba como loco y se fue. No hubo conferencia. No hubo. Que supuestamente era donde estaba la probabilidad de que Adriana dijera, mirá, claro. Entonces agarré... Pero perdóname, hasta esa altura, digo, además de todo lo que ocurrió, lograr una nota exclusiva muy difícil, ¿no? Es como cuando cruzás, no sé, a un gobernador que están todos los periodistas, es conferencia de prensa y punto, Sí. se van. A mí, bueno, eso nunca me gustó. Claro. Justamente siempre trato de ¿Qué hacer cosa? los encuentros masivos de prensa. Claro, claro. Trato siempre de hacer algo aparte, aunque sea chiquito. Pero eso es una manía mía. Es algo personal. Y en aquel caso, bueno, me dijo después Adriana, la llamé, me dijo, está en tal hotel, si querés... Jugátela. Fui al hotel, dejé unas notas mías que había llevado, entre ellas la de Adriana, la de Serrat y otras notas, con unas líneas escritas. Para que se lo hicieran llegar a Sabina. A Sabina. Y justo cuando estaba saliendo del hotel, me agarró el manager y me dice, no, pero... Olvídate. No, ¿cómo Adriana te va a decir? No. Y esto fue al día siguiente, habrá sido, no sé, pongamos 5 de la tarde, 6 de la tarde. A la noche yo estaba parando con un amigo mío que vivía allá, en el 11, en una zona no muy agradable del 11. Sí. Y estábamos caminando ahí, me suena el teléfono, el celular, y me dicen, Cristian Macerio, ¿sí? Bueno, le voy a pasar con Joaquín Sabina.
Y yo pensé que me estaban tomando el pelo. Claro. Pensaste que era Tangalanga. ¿Era celular? Sí, ya estaban los celulares, los Sí. celulares chiquititos. ¿Qué? Claro. Solo llamada. Solo nomás, llamada sí, y sí. no me acuerdo si existía mensaje de texto, parece que no. Claro. No estoy seguro si existía ya el texto. Y bueno, escuché la voz de él y me empieza a hablar de lo que yo había escrito. Mirá. Le habían llegado el material que vos le Sí, dejaste. aparte, esa tarde, ese día había comprado un montón de primeras ediciones, me enteré después en Buenos Aires, que yo no sé cómo recaló en ese sobre con unas notas en papel de diario. Y me dice, escribes de puta madre. Y me han dado muchas ganas de darte una nota. Y dice, bueno, digo, sí, decime cómo es. No puedo. Hagámoslo ahora, por teléfono. Y yo le dije, no, por teléfono no. Pero me voy ahora y mañana salgo temprano y ahora tengo un compromiso. Digo, no, prefiero en persona. Y agarró. ¿Le pusiste tus condiciones a Xavi? Y agarró y dijo, bueno, O lo tomas o lo dejas. que vaya Hostia, pero que me... que vaya el otro día al aeropuerto. No, aparte no tenía ni grabador ni nada. Sí, Estaba en la calle, no, caminando en una vereda de 11. ¿Qué crees que te la hagas de memoria, Joaquín? Y agarró pero igual quería hacerlo en persona. Y me dijo que salía muy temprano, que fuera a ver si me dejaban pasar al sector donde iba a estar él, al aeropuerto. Y al otro día, cuando estaba yendo al aeropuerto, me llama la novia, hoy mujer, Jimena Coronado, una peruana, que es también macanudísima, y me dice que me llamaba para pedirme disculpas, pero que no tenía voz, Joaquín. Parecía una excusa y nada más, pero era el momento donde él empezaba a tener una depresión fuerte que digamos, tenía su expresión externa en quedarse mudo de golpe. Claro. Y durante 2 años estuvo casi sin salir de su casa. A partir de ahí, estoy hablando de pegadito a él, no se sabía que era por depresión nada, después se supo por qué era, y por eso también demoró mucho en volver. Entonces yo no lo había visto nunca hasta ese momento. Y después fue esa gira donde vino primero, que había sacado el disco Alivio de Luto, que fue a lo de el programa de Maradona, que hablaba de Maradona. Claro. Y al poco tiempo era la gira grande para presentarlo. Eso que hacían cola afuera, que había carpas, toda esa locura. Claro. Y entonces no conseguí entradas para verlo y demás. El asunto es que en una locura nuestra, con mi mujer, sacamos una entrada para verlo en Chile. Claro. Y cuando tocaba en Mar del Plata, que no conseguía entrar para verlo, al final después sí conseguí porque a último momento me dieron. Aparecieron. Sí, pero fui a Buenos Aires a la gira a entrevistar a los músicos. Y entonces entrevisté a sus 2 guitarristas y uno pianista también, que aparte son los que han compuesto el 80% de la música que acompaña las letras de Sabina. Y entrevisté a la corista y hice una nota grande con todo eso en referencia al recital que daba en Mar del Plata. Se llamaba la nota Los Quijotes de Don Sabina. ¿Y dónde la publicaste? En el diario, el diario de Mar del Plata. Yo ahí cuando había vuelto ahí que escribía las notas y después sí me fui definitivamente, pero que fue cuando vine también para acá, ¿no? ¿Y se enteró? La leyó por lo visto y en el escenario ese día, yo todavía no lo conocía en persona, dijo, bueno, contó un poco que había vuelto, que había tenido que cambiar su estilo de vida, que sus excesos. se había alejado de ciertos círculos y que había ganado nuevos amigos. Entre ellos está Cristian Macelo, esta canción es para él. No te puedo creer, ¿qué va? Se te caían las medias. No, aparte los que me conocían que estaban al lado mío, me miraban con... ¿Cuánto tuviste que pagar por esto? No podían creer. Y sí, se me caían las lágrimas. Y así que lo entrevisté, me dedicó a eso. A todo esto yo no lo conocía, pero ya teníamos aquellas entradas para verlo en Chile. Fuimos allá entré en la conferencia de prensa, todo.
me agarró aparte el guitarrista al que había entrevistado y me dice, no sé qué le pasa contigo, está obsesionado contigo. Y agarró y me llamaron, yo había dejado mi número de teléfono, me llamaron al hotel, en aquel momento ya usar el teléfono afuera era más complicado del celular, así que Claro. me tuve que quedar donde estaba parando, Ujú. y llegó el llamado y me dijeron, te espera en el camarín antes del recital, y parecía más emocionado él que yo, cuando abrazó y eso no lo podía creer. Y la nota fue maravillosa, pero la entrevista, pero más allá de la entrevista, el momento. Fue ¿no? divertido, además. Ah. Sí, digamos que tenía razón Adriana de que nos íbamos a llevar bien. Y en otros momentos que nos hemos encontrado, más allá de entrevistas, Claro. hemos compartido momentos que charlas de todo lo que te imagines y más. Claro. ¿Te habías imaginado vos ya el encuentro con él? Yo me he imaginado que quería entrevistarlo. Es más, yo en el momento que estudiaba periodismo, cuando en un trabajo que había que hacer pensando, cuando existían las revistas dominicales de los periódicos y demás, pensando en una entrevista larga, de hacer un copete largo sobre una entrevista imaginaria, lo había hecho sobre Joaquín y había hecho un copete todo eso. Cristian, y a ver, te pregunto porque me surgen un montón de interrogantes de Joaquín Sabina en particular, de Serrat, pero digo, ¿cómo son esas superestrellas de la música? ¿Cómo son esos tipos en algún punto inalcanzable, pero que transcurrido el tiempo y en este caso por tu insistencia se transforman en humanos mortales tan simples como puede ser uno, ¿no? Hay de todo, o sea, pero en el caso de ellos en particular. No, ellos en particular, bueno, Serrat es más serio, pero una vez que abre la puerta, digamos, que te dan un permisito como para dejarte entrar, Claro. Las entrevistas fueron, digamos, habló de todo sin poner un pero, incluyendo cosas complicadas como, no sé, ahí en el libro, por ejemplo, él escribió una canción que se llama La Montonera y que no está publicada oficialmente, entonces le pregunté por esa canción, cómo había surgido. Y hablaron de ese tema. Hablaban de ese tema. Por decirte algo, después, obviamente, de música, de temas sociales. Y Sabina, bueno, Sabina es otra cosa. Sabina es una... si se siente cómodo, también es tímido, aunque no lo parezca. Claro. Yo después tuve otra oportunidad de estar en la casa de él. Y también primero éramos como los dos muy distantes. No, primero los dos, después cuando nos desatamos, aparte tenemos gustos en común, claro. Los libros, las primeras ediciones, toda esa cosa que lo tienen multiplicado por 1.000.000 comparado con lo mío, pero todas esas cosas, qué sé yo, me mostró una primera edición del Ulises de Joy firmada, pero cartas de Neruda, cartas de César Vallejo. Todo eso que a mí me gusta, por ese lado, y después por el lado hablábamos de otras cuestiones también, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con la política o escribiendo de política en esta era de las comunicaciones, donde a veces parece que la comunicación, lejos de ser un puente, es a veces una soga cortada por la mitad, ¿no? Te convocan, de hecho, quienes te leemos en el portal del Cordillerano, haces un poco de política, corriéndonos un poquito de la música y tus experiencias con grandes baluartes de la música. ¿Cómo te llevas con la política? Con la política, desde el punto de vista periodístico, lo que trato de hacer yo es en el momento en que tengo que hablar con alguien, hacer las preguntas adecuadas. Nada más. Pero adecuada según tu óptica. No, adecuada como para... Si uno agarra y está con el presidente de Uganda, para no poner a alguien de acá, y le pregunta... Diste buen ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Sí. Digamos, no me gusta ser servicial. No... Eso no me gusta. Digamos, pregunta adecuada, según mi óptica, es nada más que sentido común, ¿no? Exceptuando que se me ocurra una maravilla en el momento, que no suele ser lo más común del mundo. Pero trato de hacer las preguntas adecuadas y limitarme a eso, digamos. Ni odiar ni enamorarse de la persona, porque es otra... ¿Te sentís condicionado en algún punto? Porque hay unas cuantas cosas que quizá como periodistas en una ciudad como Bariloche uno
aborda o no aborda, también por decisión, ¿no? No, a ver, yo como no hago, no estoy en una sección política, sino que de vez en cuando hago notas que me ha tocado hacer. He entrevistado a varios ministros, he entrevistado, no de este gobierno, bueno, de este gobierno sí, también a Patricia Bullrich, pero, digamos, no pueden buscar la primera entrevista grande, que se le hizo a Walter Cortés cuando ya se sabía que iba a ser intendente, antes de que unos pocos días antes que asumiera, es mía. Y si la buscan, van a ver que no... No hay condescendencia. No fue para... ¿La para primera, una vez que ya asumió? No, 5 o 6 días antes de que asumiera. ¿Antes de las elecciones? No, después de las elecciones, cuando ya se sabía que iba a ser intendente. Porque la primera que cuando se conocieron los datos se la hice yo. Perdón, y la... No te quiero decir que no, pero yo estuve en el búnker. No. Antes de todo eso, muchachos, yo le di la encuesta que hicimos en vivo en un programa que hizo así de radio y dijo que era ganador. Así que no, pero yo no digo por ganador. Yo digo que nos tocó de casualidad en ese momento con el fotógrafo, era Matías Garay, sí. Estar en el búnker que estábamos nosotros solos, no había medio. ¿En Onelli? Sí. Ahí estábamos igual con Walter Jung. Después, cámara. pero cuando estábamos nosotros no había nadie. Y después llegan llegando y la nota esa, si la buscan, se llama, si mal no recuerdo, creo que le puse Yo me tengo fe, que había dicho. Pero está... Cristian, y haciendo un paralelismo, digo, ¿quiénes son más estrellas? ¿Los cantantes famosos o los políticos devenidos en estrellas? A ver, según el caso. ¿Querés dar nombre? No. Ah, está bien. Según el caso. En ninguno, pero según el caso, porque también hay artistas que no es lo que uno imagina. Son los menos, por suerte, pero no son lo que uno imagina. Y con políticos, lo que pasa con los políticos es que por ahí son más selectivos a la hora de querer hablar o no querer hablar o demás. También está la habilidad de uno en conseguirlo, ¿no? Claro, si no está dedicado a eso. Claro. Cristian, fuiste reconocido, premiado, por ejemplo, en México, ¿no? En México, por un cuento. Sí, por una revista, un cuento de una revista literaria. Sí, ¿Y has tenido muchos reconocimientos así? No tanto. He tenido, en realidad que no me he presentado mucho a concurso. Las pocas veces que me presenté, por suerte me fue mayormente bien. Uno de esos libros lo sacó la editora Municipal, que es una novela, a partir de justamente de una de las primeras ediciones de la Fiesta de la Palabra, que había un concurso y habían seleccionado, entre otros, este libro. Se publicó. Después, bueno, me acuerdo en su momento, cuando estaba en Mar del Plata, hacía algo de un premio a periodismo o algo así, joven. En otros países también algún cuento así, lo han publicado en alguna revista literaria por ser seleccionado. Pero premio no me acuerdo mucho. ¿Ya escribiste tu mejor nota y escribiste tu mejor libro? No, eso nunca. Sí puedo decir cuáles son para mí, pero también depende del momento, ¿no? Porque hay momentos que te gusta más una cosa o momentos que te gusta más otra. ¿Y renegás de alguna de tus obras? Decís, no, mirá cómo... Hoy lo escribía diferente, sí, varias. Claro. O pequeños errores que quedaron... No los leo yo, los libros, sí. Una vez que ya salieron. Pero me acuerdo después de tal cosa y me digo, esto... lo haría diferente. O salió algo que por X motivo está mal, faltó un acento, una tontería. Para mí es mortal esas cosas. Saber que eso está ahí, para mí es... nadie se entera, pero para mí es tremendo. ¿Hubo alguno de tus trabajos en el cual disfrutaste más? Si hablamos de libros, disfruté de todos, porque yo ahora justamente por eso, aunque tengo varios libros listos, que ojalá algún día se den a conocer, hace bastante que no me encierro a escribir, digamos, un libro. Pero cuando yo me encerraba a escribir, yo ese momento era como, imagínate Tom Hanks en Náufrago, pero mientras estás peleando con la naturaleza, a la vez lo disfrutás. Claro. Le ganás a la naturaleza. Claro. Bueno, así era como cuando estaba escribiendo. Lo disfrutaba todo. Y cuando se me ocurría algo que para mí era bueno, una frase, algo,
me festejaba yo solo de medio minuto y me volví a sentar y seguí. Pero eso sí, pero me pasa con algunas notas también. Algunas notas yo cuando quedan como a mí no sé, me gustaría que quedaran siempre, sí, me siento internamente feliz con una tontería, pero yo me siento bien. Cristian, la verdad, lindo charlar con vos. Te agradecemos este ratito. Y si tuvieras que dejar una reflexión final relacionada a la vocación, a los sueños, a los objetivos en la vida, ¿qué le dirías al joven Cristian Macelo, al que arrancó con 25 y con muchos sueños? No, que le haga caso a lo que le diga el corazón. Es más, si yo me hubiera animado a otras cosas, tal vez hubiera conseguido también otras cosas. En su momento prioricé cierta seguridad por un montón de temas, pero si me hubiera animado a hacer otras cosas, quizá hablaría de lo mismo, pero de otro lugar. Más que nada que le haga caso a lo que el alma le indica, que es tratar de más allá de las obligaciones diarias, hacerse un espacio para hacer lo que realmente le gusta. Eso. Cristian Macelo, periodista, escritor, pasó por Tarde Viva. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A veces charlar de la nada es el todo. ¿Viste? Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, Walter, querido, ahora vamos a relojear un poquito los libros en la pausa. Nos vamos a la pausa, Juli, breve, cortita. ¿Nos vamos con un tema de Sabina? Dale, ya venimos. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información.